Familia, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en vivo. Sé que no estaba programada, pero llevo casi 2 meses que no hago transmisión en vivo y también la conexión que estaba malísima en todos estos tiempos. Y dije, déjame probar hoy, déjame probar, déjame ver si hacemos una transmisión en vivo para que mi gente pueda conversar conmigo un ratico, poder intercambiar. Gracias a todos los que ya se están conectando. Un saludo, un saludo, un saludo. Qué bueno que ya están aquí recordando los viejos tiempos. Y quiero de antemano, darte las gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo durante todos estos últimos videos. Gracias a todos los amigos que se están conectando. Ya tenemos ahí a Fernando Domenech. Está también Yamira Vidal, saludito. Está también mi amigo Alejandro Pérez desde Cuba. Jenny Cubanita, Joash Dani Usa, Fernando Domenech, el mexicanito, el gran amigo mexicanito. Gracias, mi hermano. Natalí Leiva dice saludos, Juanca, saludos a ustedes. Gracias a todos por estar. Y como les decía, recuperando aquí las transmisiones en vivo por varias cuestiones. ¿Se me escucha bien? No, desde Topes de Collante no, desde La Habana, desde La Habana. Por eso es que una de las cuestiones que me motivan a hacer esta emisión en vivo es que las personas todavía me hacen en Topes de Collante o en Trinidad. Y eso solamente pasa porque no me estás siguiendo por mis redes sociales. Tienes que seguirme por Instagram, @vámonos con Juanca, seguirme por Facebook, vámonos con Juanca. Y entonces no estoy en La Habana, pero además estoy en La Habana hace más de un mes. Yo sé que los videos que están saliendo ahora son los videos de Topes de Collante y de Trinidad, pero no, ya estoy en La Habana. ¿Y qué voy a ir haciendo? No quería romper la aventura de Topes, pero como ya la terminé en suspenso, ya me da la posibilidad de poder ir haciendo transmisiones en vivo en La Habana, videos en La Habana y además ir retomando nuevamente las aventuras. Pero déjame seguir saludando a las demás personas. Bueno, está Osvaldo Noda, Fernando Domenech, que lo saludé. Está Moraima 1810, Licel Lima, Anastal Mónaco, dice que bien está en vivo. Quiero que me digan si se ve bien, por favor. Y Aneya Cisnero. Está también Dani Calderín. Gracias a Alexei Telles, mi amigo, gran amigo, gran amigo. Está aquí con nosotros. Está Mayo Feliz. Está Odiel Te Invita, Santa Daisy. Está, ¿quién más está por aquí? Rapidito. Olga L. Padrón. Orlando Ortiz, mi hermano. Orlando, gracias, mi hermano. Salúdame al Chama. Orlando es un seguidor que desde hace mucho tiempo me está diciendo, Juanca, cuando hagas una directa, quiero que le mandes un saludo a mi Chama, que es fanático tuyo. Bueno, le mando un saludo al Chama, que a lo mejor me está mirando, pero a lo mejor lo ve después. Y por tanto, gracias por ver mis videos. Eso significa que a pesar de toda la cosa fuerte que hay detrás de cada video, pues también hay algo de entretenimiento y algo educativo para los niños. Y eso lo agradezco mucho. Muchas gracias, Orlando. Salúdame al Chama, que el Chama se me está viendo. Mi amigo José Ricard. Gracias por estar aquí, mi hermano. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces, quiero darle las gracias a todos. Me encuentro ahora mismo en el Prado. Mi amigo Iván MZ, ¿cómo estás, mi hermano? Gracias por estar. Adriana Santana dice que se ve bien. Quizás no se escuche bien porque estoy en el Prado de La Habana. El objetivo no es mostrarle el Prado, el objetivo es intercambiar con ustedes, porque hacía rato no lo hacíamos, ir probando a ver cómo está la conexión, que es la misión fundamental, y dialogar con ustedes, que ustedes me pregunten cualquier cosa que quieran conocer. Regla Fraga, gran suscriptora, gran seguidora. Omar Rangel dice, se ve bien. Me dice Natalia Oliva, se ve bien. Saludos desde Tenerife. Vivo por ahí donde estás. Felicidades por tu trabajo. Bueno, gracias. Gracias por ese reconocimiento. Pienso que el trabajo siempre se puede mejorar. Créanme que estoy trabajando en función de eso. Les explico, no soy profesional. De profesión soy profesor, pero no sé nada ni de cámara, ni de edición, ni de musicalización, nada. Todo lo he estado aprendiendo durante la marcha. Quería decirles eso para que ustedes sepan que en lo personal yo soy amateur. O sea, nada profesional, nada profesional. Está también por ahí Yaima GB, Juanca, bendiciones para todos ustedes. Me dice Mónaco 62, se oye y se escucha bien. Dice por aquí también Luis Paso, saludos desde Houston, Texas. También Janet Bulit dice que se ve bien y se escucha bien. Es importante que usted me mantenga al tanto de eso. Dígame desde dónde me están viendo. Quiero saber desde dónde me están viendo. Yo estoy transmitiendo aquí desde La Habana, Cuba, desde el Prado. José Martí, que es realmente como se llama, pero bueno, generalmente todo el mundo le dice el Prado. Ya, entonces quiero que me digan desde dónde me están viendo para yo saber dónde está llegando esta transmisión en vivo que le estoy haciendo ahora mismo. Hola a todos. Hola a todos. Gracias a todos los amigos que ya están conectados. Dice que se ve perfecto. Eso me gusta mucho. Dice, desde Morón, desde Italia, desde Campo Chileno, desde Florida, amigos, desde Miami.
Dice, te veo desde unos kilómetros ahí. Ese es mi amigo Alejandro desde Cuba, que debe estar trabajando. Ese es mi amigo Alejandro, que debe estar, dice, desde Alemania, desde Miami, desde Italia. Bueno, me alegro que este nuevo comienzo de las transmisiones en vivo haya sido con esa calidad. Eso es lo que me interesa, que se escuche bien y que se vea bien. Bueno, y aunque el título tal parece un tipo clickbait, no es tanto clickbait. Y aunque el título este de Me voy para Nicaragua para algunos les pueda parecer hasta humorístico y la gente se ría, déjenme decirle que de lo personal lo puse porque sabemos qué es lo que está pasando ahora mismo, pero a mí en lo personal me produce cierto dolor. Cuando llegué de Tope, ustedes saben que estuve 21 días en Tope, después tuve otro tiempo en Trinidad. Cuando llegué en el barrio, prácticamente en el barrio me faltaban muchos amigos. Muchos amigos que han podido llegar, otros que están en la travesía, otros que han sido deportados. Y realmente es doloroso y hacía mucho rato, por eso les decía, síganme en mis redes, porque hacía mucho rato que quería conversar eso con ustedes y me preocupa mucho eso, me preocupa, wow, mucho que las esperanzas de mi gente sean todos en arriesgar su vida y quererse salir de aquí, pero no es fácil, la situación sigue estando más difícil y dice que vienen cosas más difíciles todavía. Dice mi amigo José Ricardo que en los últimos 3 meses han sido más de 45.000 cubanos, sí, cómo no. Créame que en lo personal ahora mismo me pongo nervioso porque es un tema muy sensible. Incluso en próximos videos les voy a estar tocando mi punto de vista con respecto a esto, pero sí lo converso con los vecinos del barrio, lo converso con la gente, con otros youtubers también, y duele. Yo en lo personal hasta ahora no tengo eso en proyectos, realmente no lo tengo en proyectos, más no escupo hacia arriba, porque aquí el destino es muy inseguro, pero no quisiera tener que abandonar nunca mi tierra. Tami Castro, mi niña. Gracias, Tami, qué lindo poderte ver, miembro del canal. Mi gente, pueden hacerse miembros del canal. Usted se hace miembro del canal y siempre va a haber videos exclusivos para ustedes. Siempre va a observar todos los estrenos, todos los videos antes que los demás. Y por supuesto va a tener un contacto directo con Juanca, aunque ese casi no lo cumplo, porque yo tengo contacto directo con todo el mundo, con todo el que quiera. No tiene que ser precisamente miembro, vamos a decir la verdad. Pero sí les puedo decir que si usted se hace miembro, pues va a tener videos exclusivos que solamente va a ver usted y siempre va a ver usted siempre los estrenos. Y en algún momento los pondré a decidir qué video o qué tema de video le gustaría que tratase. Así que no lo piense más, únase a la membresía y espero que nunca usted se arrepienta. Dice Osiri, gran amiga, gracias Osiri. Dice, creo que muy parecido a Mariel de 1980. Bueno, yo no estaba vivo en aquella época porque yo nací en el año 1984, pero creo que sí sigue siendo de triste la situación. Y voy viendo documentales, voy viendo videos de otros colegas muy buenos que han hecho, voy viendo los videos que van haciendo otras personas con respecto a eso y wow, me da mucho dolor. De todos modos, ya esto es una cosa que iba a explotar en cualquier momento, porque siempre ha sido un deseo de muchas personas, no ahora por la pandemia, incluso antes de la pandemia, ya siempre ha sido una aspiración de muchos cubanos, de la mayoría. A veces a mí me da pena, ¿no? Porque la gente me dice, Juanca, y tú no te quieres ir. Bueno, a mí me tiene tan ilusionado conocer Cuba, no me digan bobo por eso. Les juro por mi madre, coño, que me tiene muy ilusionado recorrer Cuba primero. Tengo muchos planes, muchos proyectos, poquito a poquito. Y me duele cuando las personas, mis amistades, jóvenes como yo, más jóvenes que yo, pues no les interesa nada de eso. Eso me parte el alma. No les interesa tener ningún tipo de vivencia. Y lo comprendo, yo lo entiendo. Por eso es que yo trato de ser muy respetuoso en el momento de los videos. Sí, Cuba es una isla bella, pero duele. Si viste Luis Pasos, el video de la popa, Cuba es una isla muy bella, lo cortés no quita lo valiente, pero duele. Díganme ustedes cómo es la situación desde el país donde ustedes me ven, porque siempre la gente me tira, no Juanca, pero eso no es allá nada más, también desde acá, qué sé yo, pero bueno, yo estuve los otros días compartiendo con un grupo de dominicanos, compartí con 4 dominicanos, de ellos 1 venía de Dominicana y 3 venían desde los Estados Unidos. Y tuve la posibilidad de compartir con ellos y tuve la posibilidad de hacerle preguntas, porque no vayan a pensar, yo no soy un tipo ciego. Y yo les decía, pero díganme, ¿sucede esto allá como sucede aquí? Dice, no, Juanca, también hay dificultades, pero lo básico aparece, no existe esa gran necesidad. O sea, pobres hay en todas partes del mundo, pero también existe aquella cosa de que la persona pueda prosperar según el tipo de talento que quiere, según lo que se proponga, según el trabajo. Y yo decía, wow, tienes razón. Aquí lo primero que tenemos que lograr es que nuestra sociedad, nuestra gente quiera trabajar y salir adelante.
Eso es lo primero. Cuando ya una persona no quiere hacer eso y piensa mejor vivir de revender que tener que sacrificarse o explotar su talento, y ahí sí. Bueno, mírenme a mí, yo era profesor y no estoy hoy ejerciendo la profesión. ¿Y tú crees que yo no extraño eso? ¿Tú crees que yo no extraño a mis alumnos? Yo los veo a ustedes como alumnos, pero ¿tú crees que yo no extraño estar en el aula? Ahora mismo con esta serie calendario, ¿tú crees que el corazón no me palpitó? No me perdí un solo capítulo, lo veía donde quiera que estaba. Y es que era muy triste y felicito esa serie porque creo que muy pocas veces una serie de televisión ha tocado de verdad, aunque se pudieran haber tocado otras cosas, pero ha tocado de verdad la fibra de lo que realmente pasamos nosotros los profesores y se pasa en una escuela. Emily Río, gracias por estar aquí. También estaban por aquí, a ver que hay más personas. Emily Río, ya saludé a Lisette Lima, que se están hablando con Iván, que es gran amigo del canal. Está Olga de Yemayá, que hacía rato no te veía, Olga, por el canal. Olga, tú me tenías a mí tirado para la tonga, Olga. ¿Qué pasaba, Olga? Hola. Me tenías tirado para la tonga, no veías los videos. Newbie García, hola Juanca, será Newbie la que fue profesora junto conmigo, Santiago Augusto. ¿Y ustedes cómo se sienten, mi gente? Quiero saber ustedes, sé que la mayoría de las personas que me ven son cubanos, díganme ustedes cómo se sienten, qué creen de todo esto, qué creen de la situación. Amor y paz, saludos Juanca, también te quiero. Juan Betancur, hola Juanca, díganme ustedes en los comentarios qué creen. Dice Hilda Rodríguez, Juanca, tú eres alguien muy especial, normal, un tipo normal, con virtudes y defectos. Yo creo que más defectos que virtudes. No cambies, lo primero que me llamó la atención de ti fue la forma respetuosa. Sí, eso sí ya forma parte de mí. Yo creo que yo, hasta faltándole respeto a alguien, soy respetuoso. Yo creo que yo, hasta faltándole respeto a alguien, soy respetuoso. Mira que a veces, por no faltarle respeto, no hablo, porque cuando ya realmente logro ya explotar, pues entonces ahí sí no hay quien me aguante. Dice Ada, saludito desde New York. Jesús Monge, hola. También por acá Alejandro Pérez, que nos está mirando. Adianés Villaplana, pita, camión, pi, 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 pi. Bueno, ¿y qué creen ustedes? La diablita está bien. Mi amiga Becky González, Becky dice, Juanca, de verdad se ve bien desolado los pueblos. Sí, no hay tanta gente. Yo no veo tanta gente en La Habana como antes. Déjenme hacerle... A ver, no es el objetivo de la directa, voy a ponerme el nasobuco, porque como yo no soy Yuma, a mí sí me meten multas si no tengo puesto la mascarilla. Déjenme hacerle un paneíto, que no es el objetivo de la directa, ya, pero se lo voy a hacer porque para que ustedes vean, pero realmente no veo tanta gente como antes. No veo tanta gente, se lo voy a mostrar. Hace años yo no usaba el gimbal, pero año de año, dígame si se sigue viendo bien ahí. Qué rico poder estar en casa, ¿verdad que uno la pasa bien en las provincias, ¿no? Pero hay un momento que uno extraña casa. Ya yo quería estar en mi casa, quería estar en mi barrio, quería estar por La Habana. No más linda, no tan limpia como la quiero ver, pero ya yo quería estar acá. Déjenme mostrarle un poquitico para que ustedes puedan ver. Miren ahí. ¿Ven? ¿Se está observando bien? Sí, realmente ya yo venía notando eso, lo conversaba incluso con otros colegas, amigos youtubers, y me decían eso, Juanca, ya no se ve tanta gente en La Habana como antes. ¿Están la gente escondida? No. Están la gente haciendo cosas, haciendo trámites, inventando y tratando de buscar la plata. ¿Quién más me va saludando por allá? Dice Daphne, dice, y yo que quería ir a vivir a Cuba con mi marido. Olga de Yemayá está vacía. Bueno, Olga, no es que esté vacía, pero sí se ven menos personas. Realmente se ven poquitísimas menos personas. No sé el criterio de ustedes. Dice Juan Betancur, hace 42 abriles que caminé por ese prado. Bueno, tengo videos en el prado, lo pueden ver. Tengo videos en el prado, lo pueden ver y lo pueden disfrutar. Bien, sin problema alguno. Lo pueden ver y lo pueden disfrutar. Déjame hacer un paneíto por acá para que ustedes vayan viendo. Díganme si se sigue viendo bien, por favor. Dice Yusleivi, saludos Juanca desde Holanda. Oscar, mi Habana, nuestra Habana, la Habana de todos. Jever Legra Lores dice saludos de Venezuela, saludos hermano. Pedro Manuel Monzón, gran amigo que ve todos los vídeos, que los comparte, que da like, que da dislike, que comenta. Dice Gustavo González también, dice desde Denver. Laura Gámez, gran también amiga de este canal.
Qué rico que están todos, qué rico que están todos. Gracias a todos por estar. Vamos a hacer un pequeñito recorridito. ¿Están de acuerdo? Díganme ustedes. ¿Caminamos un poquitico o no caminamos? Ustedes son los que me mandan. ¿Caminamos o no caminamos? Díganme ustedes, sí o no. Denme en corazones que quiera que camine un ratico. Y carita sonriente el que no quiera que camine. Corazones. Alexis Pestano, miembro del canal. Gracias por el apoyo, hermano. Gracias por el apoyo. Corazones, corazones, corazones. Miren a ver cuántos likes. Señores, están dando like. A mí se me olvida siempre eso. Juanca, tiene que aprender a jinetear tus likes. Se me olvida eso. Vamos a ver, vamos por orden. Primero, miren a ver si ya todos dieron like. Bueno, si les gusta la directa, si no les ha gustado, da dislike. No hay problema con eso, no define nada. O sea, ahora, pero todo el que quiera que camine un poquitico, me da corazón. Y el que quiera que no caminemos nada, Iván no quiere. Y el que no quiere que camine nada, pues entonces me da. Iván es la candela. Iván, tú eres candela, hermano. Bella mi Habana, una lástima que no tenga volcanes. Wow. Los volcanes. Yo creo que por estos días, esa palabra a los volcanes, bueno, ya hace mucho rato que está dando el boom y está haciendo tendencia. Y surgió como una necesidad de la gente para poderse defender y decir un motivo por el cual viajaba a Nicaragua, aunque todo el mundo sabía qué era lo que iba a pasar con el tema este de Nicaragua. Wow. Candela, no es fácil. Seguimos. Miren a ver, familia, que nos faltan likes. Gracias a todos los que están conectados. Creo que somos 50, ¿no? Dice, camina mío, para que te conozcan. Ese es Omar González. Dice, camina mío, para que te conozcan. Dice que se ve excelente. Wow, eso me pone más contento. Bueno, me pone contento que ustedes estén conectados y me pone contento que se vea bien. Bueno, ese es el objetivo fundamental, que se pueda ver bien. Si no se ve bien, yo no me pongo contento. No me pongo contento para nada. Ya estamos caminando, familia. Hacía rato no cogí este gimbal. Creo que sí, creo que lo encuadré bien. Dice Fernando, camina que estás engordando. Fernando, ¿cómo tú vas a decir que estoy engordando si estoy haciendo mi dieta? Que lo más difícil que hay aquí es hacer una dieta. Que la fruta bomba me cuesta 200 pesos. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Eso va a costar un poquitico de trabajo. Eso no va a ser tan rápido, caballero. La dieta tiene que ser poco a poco, pero además no me preocupa tanto hacer la dieta tan rápido. Todo en su momento. La dieta la voy a hacer más bien por un tema de salud. Ya me lo ha dicho Juanmi, me lo dijo Gretel. Juan con un poquitico baja de peso, qué sé yo, pero no por otra cosa, para que nadie vaya a pensar. Porque tengo el temor que el día de mañana me ponga bien rico, me ponga fortachón, ¡wow! Y entonces me crea cosas y eso es lo que no quiero. Entonces en vez de las fotos de ser fotos donde se denuncie algo o fotos donde se muestra algo, son fotos yo, así semidesnudo, con un bulto entre... No, y lo que no quiero es llegar a eso. Así que eso que sea con calma, ¿ok? La dieta poquito a poquito, bueno, no comer pan, aunque casi pan no hay, no comer harina, que no soy de comer pizza, pero no tampoco ahora la dieta, no, tampoco así. Seguimos avanzando. Iván está gozando y Alexis Pestano también. Alexis Pestano también está gozando. Ay, mi madre, mira ahí cómo se ríe Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es un seguidor cubano, te agradezco mucho. Seguidor cubano, un tipo letrado, dice que le gustan los videos. Bueno, se ha hecho amigo. A veces jode, a veces cuando me coge conectado a las 4 de la mañana me quiere mandar mensajes y yo lo dejo en visto a propósito. Y yo, bueno, esto no es hora de mandar mensajes. ¿Verdad que sí, Alejandro? ¿Quién más se ha incorporado nuevo? Díganme quién es nuevo en esta transmisión en vivo y quién ya está suscrito. El que no está suscrito, que no se suscriba. Que primero observe un poco de video y después, si le gusta, que se suscriba. No estoy jactado de suscriptores ni nada de eso. Pero bueno, el que es nuevo me gustaría saber. Me pone nuevo, soy nuevo. Y el que es viejo me pone, soy viejo. Me lo pone ahí. Ay, mi madre. Jesús Monje de Joyo. Deja que yo te cuente, mi hermano, que hola. Ay, mi madre. Tú también estabas perdido. Deja el descaro, deja que yo te cuente que tú estabas perdido, mi hermano. Hace rato yo no leí un comentario tuyo por el canal. Becky dice, Juanca, ¿cuál tú crees que es el video más divertido tuyo? Bueno, Becky, a ver. Miren. Eso Becky me lo pregunta. Porque Becky me conoce personalmente. Becky fue como una profesora para mí.
Esa Becky que nos está escribiendo fue una de las personas que me ayudó en mi educación, ya de grande, de hombre. Me ayudó también en todo lo que tiene que ver con mi formación como director de escuela. Le agradezco mucho, se portó muy bien. Para que tú veas que todo el mundo no es mierda, Becky, y te lo digo aquí públicamente. Hoy Becky no está en Cuba, se fue del país, pero seguimos siendo grandes amigos. Gracias por estar aquí. Así que Becky, ¿qué te quiero decir? Tú sabes que yo soy un relajo, yo realmente soy una bachata. Yo lo que he ido poquito a poquito, no quiero tan rápido, porque realmente me gustan más los videos históricos, los videos donde la gente aprenda, que hacer videos cómicos. Pero poquito a poquito he ido soltando mi bis. Gracias, Iván, por ese super chat. Tú sabes que tú eres mi amigo. Y poquito a poquito he ido mostrando mi bis cómica hasta que ya un día me abra completo y ya esto sea candela. Pero bueno, no, la intención realmente de los videos no es hacer videos cómicos. La intención realmente es hacer un video entretenido. Trato de hacer videos entretenidos. Por eso es que a veces los videos son tan corticos. Corticos no. Creo que está justo lo que necesita verse en el video para que usted no se aburra. Dice, me respondió Becky, dice Juanca, sin duda alguna, el de las tripas. Ay, mi madre, las tripas. Becky, tú lo que quieres es que comamos tripas. Eso es lo que tú quieres, Becky. Que comamos tripas. Llame si se está viendo bien, familia. Quiero saber eso. Déjeme hacerle este paneíto por acá, por favor. Se lo voy a hacer. Mírenlo ahí. Famosa esquina de Prado y Neptuno. Déjenme informarles algo. Bueno, se recuerdan que ya yo le había hecho un video sobre la próxima inauguración de este hotel como hotel para la comunidad LGTBI. Bueno, ya está inaugurado, ya está funcionando, ya la gente sube a la terraza o la gente viene aquí al portal, se toma su café. No es solamente para la comunidad, está abierto para todo, que era una duda que teníamos, recuerdo en aquel momento. Seguimos avanzando. Bueno, famosa esquina, ¿quién no la recuerda? Famosa esquina de Prado y Neptuno. Y esto para acá, bueno, el Parque Central, que eso es viejísimo, eso lo hemos mostrado un montón de veces, pero respiren su Habana un ratiquito ahí. Ese es el objetivo. Yo sé que para ustedes esto es muy importante. Para mí es muy importante podérselo mostrar y sé que ustedes lo disfrutan mucho. Yo sé que ahora mismo los corazones están latiendo fuerte, yo lo sé. Ojalá, les voy a decir algo, les quiero decir algo, déjenme decirle algo, por favor. Ojalá que en algún momento la transmisión de datos mejore para poderle volver a hacer transmisiones en vivo desde los barrios. Ustedes saben que lo mío es meterme en los barrios, pero ahora mismo, si usted tiene familia en Cuba, sabrán que los datos llevan un buen tiempo que están malos. De hecho, casi nadie se ha atrevido a hacer en vivo porque tiene temor a que no le quede con calidad. Pero en cuanto yo compruebe que me queda una transmisión en vivo con la calidad de esta de ahora, pues volvemos a los barrios para que nadie vaya a pensar que vamos a olvidar los barrios. Al contrario, ¿ok? Para que ustedes lo conozcan, ya ustedes lo saben. Vamos a seguir avanzando. Ya recuerdo que por aquí les cogí por aquí también, les cogí por allá también. También les he grabado aquí el Parque Central. Esta zona también se las he grabado. No sé si se las he grabado. Vamos a ver, vamos a hacer un experimento a ver. Me van diciendo, Juanca se ve bien, Juanca se ve regular, Juanca se te fue la conexión. Porque yo me emociono, adiós, yo me emociono y no me percato de eso. El hotel se llama, Oscar, se llama Telégrafo. A ver, este hotel es histórico, este es uno de los primeros hoteles que tuvo La Habana. Al lado está el emblemático, que es monumento nacional, que es el Inglaterra. Esto es una casa de vecinos, por eso la ven feíta así, sin pintar y sin nada. Y este es el hotel Telégrafo. Ya eso lo hemos hablado en videos anteriores. Orlandito, leí un mensaje por ahí que me dijiste, que dice que el Chama me manda saludos. Gracias, hermano. Gracias y ojalá que el Chama esté viendo también la transmisión en vivo. Nada, en este pedacito de La Habana, aquí se resumen muchas historias. Bueno, para acá los taxistas, esperando a la llegada de los turistas para poder hacer todos sus viajes. Estos son los autos, o sea, los autos estándares normales. Y por allá, en la parte de la Inglaterra, que son los autos clásicos. Todas esas cosas ya han ido subiendo de precio.
Dígame si se está viendo bien. Miren por acá también el Visitaxi, también tratando de luchar un Yuma, a montarse ahí. La gente luchando porque la vida está cara, muy cara, muy cara. Qué cara, cabrón. Wow. Qué caro todo. Qué caro todo. Bueno, recordarán ustedes también esta esquina. Dice Juanca y Alberto, el fotógrafo del parque. Oye, Dianelis, mira que yo he pasado por ese parque y yo más nunca he visto a Alberto. Más nunca lo he visto. Más nunca, más nunca, más nunca. Mira, parece que el chama no resolvió con ningún extranjero. Más nunca lo he visto. Alberto debe estar en su casa, pero ya Alberto en el Parque Central no está. La verdad. Ya en el Parque Central, Alberto no está. Vamos a llegarnos ahí. Ojalá. Alberto es, señores, el famoso fotógrafo de las cámaras del año 1920, 1925, que tuvo una serie en este canal, una serie de 4 videos, no se los pierda. O sea, el primer video desde que yo me encuentro a Alberto, el segundo video cuando le engañamos con una transvesti, el tercero cuando alguien me envía una ayuda para Alberto, y el cuarto que es la despedida que le hicimos. Pero Alberto, desde que La Habana abrió, yo no he visto a Alberto, la verdad. No está ni frente al Capitolio porque de ahí lo sacaron, acuérdense que el Capitolio lo hicieron sede de la Asamblea Nacional. Y tampoco aquí, mira, se los demuestro, porque sé que Alberto fue realmente una historia muy bonita que marcó el canal de Vámonos con Juanca. Y merece que ustedes vean que no les miento. Miren la posición de ellos allá. Y evidentemente no está, no, se lo estoy diciendo y no lo digo mentira. Yo mentira no les digo. Vieron que está todo desolado. Ya es más de mediodía, ya hasta ahora esto aquí estaba prendido. Gracias a todos los que están, gracias a todos los que han dado like, los que han dado dislike, gracias a los que están conectados y no escriben porque no pueden o no quieren. ¿Ven? Aquí en esta esquinita nosotros hicimos historia con el amigo Alberto. Ya, después del último viaje que le entregamos una ayuda, más nunca lo vi porque La Habana cerró, recuerden ustedes, quitaron el transporte. Y un año después de su apertura, a Alberto yo no lo he visto más por acá. Realmente no. Realmente no lo he visto. Esta es la esquina caliente. Recordarán ustedes donde se discutía de béisbol. En estos momentos, bueno, está como ustedes lo están viendo ahora. Pero del Parque Central, esta es la famosa esquina caliente que se discute de béisbol. Recuerden un poquito ahí las personas que en su tiempo, cuando estaban acá, pues lo hacían y venían por acá y se ponían a decirse cosas entre ellos mismos. Bueno, así está esa esquina. Fíjense ustedes para que vean. No, Alberto, no, a ver, no es que Alberto se haya ido del parque, es que desde que La Habana abrió, yo personalmente no he visto a Alberto. ¿Me entiendes? Entonces, ahora como me lo mencionó una suscriptora, decía, bueno, déjame ver si Alberto está ahí. Pero no sé que no estaba así. Si Alberto hace rato, desde que La Habana abrió, que yo no veo a Alberto. Hace rato. Ya tenemos metidas ahí algunas auras tiñosas y Ciberclaria. ¡Saludos, Ciberclaria! Ay, mi madre. Oye, ¿cómo se han sentido? Dice Juan que está nublado. Sí, está nublado. Está el día nublado. Ayer llovió muchísimo en La Habana. Mucho. ¡Guau! Llovió cantidad. Y hoy se espera que también haya más lluvia. Quizás esa inclemencia del tiempo es la que ha hecho que haya buena conexión en estos momentos. ¿Ya? ¿Cómo se han sentido? Esta gorrita me la regaló un suscriptor. Me la regaló, ay, se me olvidó el nombre. Ay, mi madre, me mata. Raúl. Me la regaló Raúl Gauna, que no sé si estará por ahí. Me la regaló Raúl. Me dijo, mira, Juanca, para tus viajes. Gracias, Raúl, hermano. Y gracias a todos ustedes por los gestos, los bonitos que tienen con el canal, conmigo, por ser mis amigos. Gracias a todos. ¿De qué se estará riendo, Iván? Iván, tú estás gozando. Mi hermano. Dígame qué le ha parecido entonces esta directa. No se despeguen del canal.
Hay video nuevo, hay estreno en breve. El estreno se llama así, el youtuber más ridículo de Cuba, viviendo en Cuba, no se lo pierdan. No se pierdan los videos de Topes de Collante y otras sorpresas que van. Ah, Raúl Gauna está ahí, míralo ahí, gracias mi hermano, Raúl Gauna, que estuvo acá, compartí con él, conversamos. Gracias hermano por ese detalle. Así que no se despeguen del canal. Si le ha gustado esta directa, si cree que es informativa, si cree que le puede servir de algo a alguien, a sus amigos, pues compártala para que se unan más personas al canal. Como siempre les digo, los quiero, nos vemos. Gracias a Alexis Pestano, gracias Juanca, gracias a ti. Vámonos con Juanca, los quiero mucho. Chao, nos vemos a lo mejor ahorita. Yo soy loco. Suscríbete y activa campanita. Los quiero mucho. Chao familia. Ya no me acuerdo ni cómo se cerraba esto. Gracias a todos.